Continuamos con más diálogos. Saludamos a esta hora a Héctor Yepes, asambleísta por la provincia del Guayas y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Bienvenido, abogado, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Cómo está? Muy buenos días para usted, para todos los que nos sintonizan, deseándoles que hayan pasado una feliz Navidad. Bien, asambleísta, queremos empezar este diálogo preguntándole sobre cuál es el plan de trabajo en ya esta última parte del periodo legislativo. ¿Qué aspectos serían priorizados? Yo creo que lo más urgente en este momento es aprobar la ley de extinción de dominio, una norma para recuperar lo robado, para directamente ir a la propiedad mala vida de un bien que pueda utilizarse desde el Estado. Si ese bien fue producto de la corrupción de algún negociado, más bien se utilice ese dinero en ayudar a las familias en esta crisis tan dura que estamos atravesando. Cerramos un 2020 que ha sido pues probablemente el año más duro que todos hayamos vivido, con la peor crisis económica, social, sanitaria, moral de la historia de nuestro país, un año durísimo para la humanidad. Y debemos aprobar todo lo necesario para ayudar a las familias en estos momentos duros. La ley de extinción de dominio es una herramienta para recuperar lo robado e invertirlo en ayuda a las familias. Otra norma que creo también debe aprobarse es un proyecto que yo he presentado de reforma a la ley de aguas para bajar las multas contra nuestros campesinos y ayudar a las familias en el agro, que son las que generan 1 de cada 3 empleos en el Ecuador y sostienen la economía nacional: agricultura, ganadería, pesca, camarón en el Ecuador. Ahora bien, asambleísta, coincido con usted, el tema de la ley de extinción de dominio es clave. Y pese a que es una norma tan importante y busca de alguna manera recuperar los recursos mal habidos, producto de la corrupción, da la impresión de que ha demorado demasiado el tratamiento de esta normativa. ¿Por qué? No sé cuál es la preocupación de algunos. Algunos tienen dudas en lo jurídico y otros no tengo duda de que lo que les preocupa es el gran rabo de paja que tienen, y por eso no quieren que se apruebe esta ley, porque ya han de verse sin la mansión, sin el yate, no sé. Pero aquí resulta que mientras algunos están pensando en estas cosas, muchas familias en este momento no tienen para comer, no tienen para poder reunirse con lo más mínimo necesario ahorita que viene el fin de año. Muchos niños han pasado una Navidad sin alimento, sin lo más básico. No puede ser que aquí, mientras unos se llevan en peso el país, haya familias que no tienen para darle de comer a sus hijos. Eso no puede seguir pasando en el Ecuador, y por supuesto eso requiere un cambio muy de fondo en nuestro país. Pero sobre todo hay que empezar con acciones como estas, aprobar la ley de extinción de dominio para que cualquier bien mal habido se pueda recuperar y pueda destinarse en ayuda a las familias que tanto lo necesitan en este momento. Ahora bien, asambleísta, hablamos ya de algunos temas que deben ser prioritarios para este último tramo en temas de normativas, de legislación, pero ¿qué pasa con la fiscalización? ¿Qué temas deben ser abordados en estas últimas semanas? Hablamos, por ejemplo, quizás de investigaciones que deban realizarle a la interna en torno a la repartición de los hospitales o el uso también de carnet de personas con discapacidad, que parece que no hay muchos resultados desde el interior de la Asamblea. Sin duda hay que avanzar en esos temas. Yo he sido muy frontal, en algún momento decía que esto ya parece más penitenciaría que parlamento. Y ahí me saltaban algunos colegas, ya casi me quitan el habla, pero es la realidad, es lo que piensa la gran mayoría de ecuatorianos. Y lo que hay que hacer es depurar esa asamblea. Mire, les soy muy sincero, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Dudo mucho que es lo que ocurra en la práctica, porque hay una mayoría con rabo de paja en la actual asamblea, pero hay que hacer un llamado ahí a las autoridades de justicia, porque lo que estamos hablando, cuando hay reparto de hospitales, falsificación de un carnet o cualquier hecho de esa naturaleza, son delitos, no son problemas políticos solamente, son delitos, y por tanto es la fiscalía la que debe, con ley en la mano, procesar a los responsables para exigir que respondan ante la justicia. Ojalá eso lo podamos ver hasta mayo del próximo año. Yo voy a seguir empujando en esa dirección. Dios quiera que tengamos mayoría en la Asamblea, o si no,
que la fiscal directamente sea la que procese a los responsables, como debe ocurrir, más allá de lo que haga o no la Asamblea. Cuando uno comete un delito, debe responder ante la justicia. Ahora bien, otro de los temas que nos mantiene muy pendientes es las reformas constitucionales, en el cual ya hay un informe, entiendo, para un segundo debate. Se ha dado paso, por ejemplo, al tratamiento de las reformas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, brindar mayor autonomía a la Fiscalía, pero pues no se ha dado paso hasta ahora a la reestructuración de la función legislativa. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, asambleísta? Yo creo que lo que necesitamos en el Ecuador, más allá de que hay un debate sobre si deben haber dos cámaras, una Cámara de Representantes y un Senado, como existía antiguamente en el Ecuador y como muchos países lo tienen, en lo personal, yo creo que es una idea interesante, pero lo de fondo aquí no es eso. Lo de fondo es que necesitamos en total, sea con una cámara o dos cámaras, menos número de asambleístas, menos asambleístas en el Ecuador, con menor gasto en la asamblea y menor sueldo. Y yo he propuesto una idea muy concreta. A ver, ahorita que hemos descubierto a la fuerza en esta situación que vivimos en toda la humanidad, las bondades del teletrabajo, ¿por qué no hacer de manera permanente las sesiones virtuales? Eso implica que se gana solamente conectándose a las sesiones, un estipendio por eso, no, sin necesidad de un sueldo incluso permanente, que se ahorra en viáticos, en viajes, en gastos de hospedaje, en personal administrativo que requiere la presencia física de 137 legisladores, y se hacen reuniones presenciales por temas excepcionales que lo ameritarán en algún momento, puede ser un juicio político, etcétera. Pero de ahí se puede trabajar virtualmente, lo cual es mucho más productivo y es mucho más barato, porque no se necesita movilizar a todo el mundo hacia Quito. Y deberían haber también menos excusas para ausentarse. ¿Perdón? Y deberían haber también menos excusas para ausentarse. Además, así es. Y se puede aprovechar mejor la semana, porque siempre hay algún tiempo muerto en la semana que se dedica al traslado, inevitablemente, del legislador que tiene que regresar a su provincia, salvo los que viven en Quito o muy cerca de Quito, y todo eso se podría cortar. Ojalá haya la voluntad política para hacerlo, porque creo que lo que reclama el país es menos asambleístas, menos gasto en la asamblea, menos sueldos en el legislativo y más productividad para servir a las familias con leyes y con fiscalización que les permitan tener crédito barato, empleo, internet, salud. Bien, asambleísta, en la parte final, la droga desde luego es un látigo que está lacerando a nuestra sociedad. Este año hemos tenido cifras récord de decomiso. En torno a esto también hay una normativa interesante que se está tratando en la Asamblea y nos gustaría tener más detalles sobre eso. Así es, en el mes de agosto aprobamos y ya está vigente una ley de la que yo fui ponente, que es la ley contra el consumo y microtráfico de drogas. Esa ley, aprobada contra todo pronóstico, por fin, prohíbe el consumo de drogas en lugares públicos, sin importar la cantidad. Ordena que todo lo incautado al narcotráfico se destine a prevención y tratamiento, a salvar vidas y familias frente a las adicciones, y ordena que en todas las escuelas, hasta la universidad, haya educación cívica en valores, prevención de adicciones. Ahora, el gran desafío, me preguntaba en materia de fiscalización, es vigilar que esta ley se cumpla en la práctica por parte de las autoridades del gobierno central y también de los gobiernos locales, aprobando, por ejemplo, ordenanzas contra el consumo de drogas en cada ciudad del Ecuador, porque eso es una competencia municipal y el uso del espacio público. Y en este sentido, lo poco que se ha podido ver en torno a la fiscalización, ¿se ha avanzado o todavía está pendiente el tema? Todavía falta mucho. Hay municipios que han avanzado. Yo estuve, por ejemplo, en Manta antes de la pandemia proponiendo la ordenanza contra el consumo de drogas. Por cierto, aprovecho para desearle una pronta recuperación al alcalde Agustín Intriago, que estamos contentos de ver que ha podido ir superando esta enfermedad, y ojalá su caso, un hombre joven y saludable, nos llame la atención a todos de que nadie está exento de tener un caso difícil de contagio de COVID, y nos cuidemos a nuestras familias, nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Muchas gracias, abogado, por haber aceptado este diálogo.
Estuvimos conversando con el asambleísta Héctor Yepes sobre varios temas pendientes que hay en el legislativo y de los cuales vamos a estar también nosotros muy pendientes. Le agradecemos al asambleísta por esta entrevista. Nosotros desde acá nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos.